Hola, zaragocistas. Situación bastante o muy preocupante después del último partido, el Leganés, donde lo único bueno a mi modo de ver fue que metí un golazón por fin, a ver si cojo un poco de confianza, pero un partido que una vez más empezó bien y en la segunda parte el equipo se vino nuevamente abajo. También cabe decir que competíamos con un equipo que está peleando por no bajar cuando debería de estar peleando la zona alta por cuanto tiene 26 millones y pico de presupuesto de límite salarial y el Real Zaragoza cuenta con 5,7. Aun contando que se está aprovechando del seguro por descenso, es una diferencia de difícil entendimiento viendo lo que genera un equipo y otro. Aparte de agradecer el detalle de la afición pepinera de callar en el minuto 32 para que los desplazados que merecen honor pues pudieran expresar su queja a la directiva. En el tema de la directiva pues seguimos igual, aquí no pasa nada, ahí sigue Torrecilla, sigue Jim y he sido siempre defensor de Jim, tengo muchas dudas de quién pueda venir detrás, se aceptaría un reto parecido al que aceptó Jim la temporada pasada y con esto que tenemos hay que pelear ya hasta el final de temporada porque ya no cabe mayor novedad, únicamente si contará con algún jugador del filial como a Raúl Rubio se le quiere dar la oportunidad, pero con esto hay que pelear hasta el final de temporada, a sufrir y ha salvado un año más la temporada, la cara y veremos el año que viene, pero evidentemente al final las propias limitaciones de la plantilla más allá de un efecto mental o de lo que puede suponer de revulsivo un nuevo entrenador, pues con una plantilla así pues es muy difícil también sacar otros resultados, aunque se le pueda achacar a Jim pues tardarse en los cambios, que le cueste cambiar un poco los partidos, por lo general lo suele plantear bien, pero en la segunda parte pues si le hacen un par de ajustes pues cambia mucho los partidos. Y en la posible venta del club pues seguimos una semana más con la venta inminente que no llega ni creo que vaya a llegar las próximas semanas, por cuanto creo que la opción más firme, que es la de Orleji, pues en buena lógica va a esperar a que el Real Zaragoza se mantenga o no en segunda división, porque en categoría no profesional pues no es viable y lo sabe todo el mundo y no creo que haga falta que lo vengan a decir de fuera. Y ahí seguimos, tenía la opción de Yarza y de Forcén, de un fondo americano del que se sabe poco, y me ha parecido interesante un apunte de Principios de París que dice que, aunque quiera hacerse Orleji con el 91% de una manera, digamos, amistosa, que quizá ha llegado el caso a hacerse con la parte de Alierta y de Sede Baranda, que sí están dispuestos a vender, y hacer una ampliación de capital para dejar en una situación irrelevante a la parte que no quiere vender de Yarza y de Forcé. Sería la última opción, no quieren que haya, que es lógico, ya desde el inicio divergencias y peleas, pero bueno, esta gente si sigue excluyendo, solo está pensando en su negocio particular, sigue imposibilitando una venta, pues quizá haya que hacerles algún tipo de presión más allá de la que podemos hacer los aficionados, que es la que es meter presión social, presión en la calle, en el estadio, pero evidentemente no tenemos acceso a lo que es una negociación económica, pues pudiera ser como última posibilidad una opción interesante. Venga, bueno.